¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Me presento, soy Alex David Almijos, ingeniero en contabilidad y auditoría. Soy profesional en el área de impuestos, contable y precios de transferencia. Eh, También me considero a mí mismo un excelero por pasión. Recuerdo que mi primera tarea fue elaborar conciliaciones bancarias con Excel. Si hubiera conocido en ese momento los beneficios que tiene Excel, probablemente la tarea hubiera sido menos laboriosa y hubiera optimizado tiempos y hubiera pues mejorado, que es lo que todos queremos al final del día. Y es importante decir que cada día pues nosotros aprendemos algo nuevo, como lo que intento hacer con este video, aprender algo nuevo o refrescar si usted ya lo sabe. Para mí es un gusto poder compartir este nuevo tema en este video. El tema que abordaremos será la función sí. Esta fórmula es considerada como lógica, pero antes de la práctica, amigos y amigas, por favor, es importante tener una definición de lo que es la función sí. Aquí tengo una lámina donde trato pues o hago énfasis en a la lógica. Es importante decir que la lógica que nosotros desarrollemos para aplicar la fórmula sí va a depender mucho de lo que nos muestre luego de aplicarla. Entonces, la respuesta que devuelve en la fórmula sí dependerá de la lógica que desarrollemos en el análisis de las condiciones. Antes de aplicar la fórmula sí, amigos, es importante que el usuario, es decir, tanto usted o yo, debamos o tengamos que analizar el requerimiento necesario a la aplicación de la fórmula en los datos para evaluar. Esto quiere decir, amigos, ¿sí?, que para aplicar la fórmula sí debemos contar con un requerimiento, bien sea este requerimiento plasmado en un papel, sí, o bien lo tengamos en mente. Es importante tener ese requerimiento para que al momento de aplicar la fórmula sí desarrollemos una buena lógica y obviamente podamos evaluar de manera correcta los datos que queremos presentar a alguien más. Los argumentos de función. Los argumentos de función de esta fórmula sí se componen de prueba lógica, valor sí verdadero y valor sí falso. Como les había comentado, la lógica que desarrollemos va a depender de cuán exactos y de cuán acertados estemos en los resultados. Para ello, también tengo un ejemplo en Excel, más bien tengo dos ejemplos en Excel, ¿sí?, donde pretendo explicar la fórmula sí. En el primer ejemplo abordo un poco la fórmula sí de manera sencilla, y en el segundo ejemplo sí abordo la fórmula sí ya con fórmulas anidadas, es decir, una fórmula sí compuesta con otra fórmula, pudiendo ser sí o pudiendo ser otra fórmula de tipo lógica o de búsqueda. Eso ya dependerá, pero para este ejemplo todas las fórmulas son de tipo lógica. Es importante decirles, amigas y amigos, que hay fórmulas simples como la que está en el primer ejemplo y hay fórmulas anidadas o superfórmulas. ¿Cómo considero que es una mega fórmula? Una mega fórmula la considero cuando ya lleva más de 3 fórmulas y es un poco extensa. ¿Sí? Pues bien, voy a ir a la parte de insertar función, que es fx. Si usted antes no ha realizado este tipo de funciones, no las ha aplicado, o si no la ha aplicado ya desde hace algún tiempo, le recomiendo que lo haga de esta manera. De esta manera usted lo va a entender y se va a simplificar al momento de lo que usted quiera analizar. Bien, como le había dicho, el primer argumento de función es prueba lógica. ¿Qué es lo que estamos evaluando? Estamos evaluando si D10 es mayor a E10. Mire, en la parte derecha, como la prueba lógica cumple
esa lógica es verdadera, valga la redundancia, me muestra un valor de verdadero. Bien, vamos a la celda D10. La celda D10 está compuesta por el número 138 y la celda E10 está compuesta por el valor 124. Por simple lógica podemos deducir que 138 es mayor a 124. Cuando eso se cumple, amigos, el valor que retorna en cadena de texto es el siguiente. Yo he considerado poner el número 1 es mayor al número 2. Si no se cumpliera esta prueba lógica o la lógica que estamos desarrollando, entonces me va a devolver un valor de falso. Y en este caso es una cadena de texto. El número 1 es menor al número 2. Ese es el retorno o la devolución que me da la función si al momento que no se cumple la prueba lógica. Esto lo podemos replicar hacia abajo. Y quizás en 11 casos, como los que tengo aquí, se vea un poco innecesario, tal vez. Sin embargo, ¿qué pasaría, amigas y amigos, si tuviera un volumen de información donde las filas o datos que tuviera que analizar fueran 1000, 500, 2000? La fórmula sí se volvería indispensable. Bien, espero que este ejemplo les haya quedado claro, pero antes de seguir quiero decirles que este ejemplo pretende evaluar o más bien comparar si el número 1 es mayor o igual al número 2. O caso contrario, me va a devolver, si eso no se cumple, pues me va a devolver la siguiente cadena de texto. El número 1 es menor al número 2. Bien, vamos al segundo ejemplo. El segundo ejemplo es de carácter contable, en donde lo que pretendo es analizar las dos bases fiscales. Las dos bases, valores, ¿sí?, que presentan en contabilidad y los valores que se presentan ante la administración tributaria. En Perú la administración tributaria está representada por la SUNAT, en Colombia por la DIAN y en el Ecuador está representada por el Servicio de Rentas Internas. ¿Sí? Pero lo que pretendo aquí es analizar lo siguiente. Cuando el valor en base NIF es mayor al valor de base fiscal, me va a retornar o me va a devolver un valor en cadena de texto que dice activo por impuesto diferido. Si la base NIF es menor a la base fiscal, entonces me va a retornar una cadena de texto que dice pasivo por impuesto diferido. Si se llegara a dar un caso en donde la base NIF y la base fiscal son iguales, entonces me va a generar una respuesta de no genera diferencia temporaria. Ok, voy a volver a insertar función, ¿sí? Y miren, aquí está la lógica, lo que les había comentado. Prueba lógica. Si I10 es menor a J10, que me retorne el valor verdadero de pasivo por impuesto diferido. Pero como vemos en este ejemplo, no se cumple. Aquí está falso. Me devuelve un valor de falso en la parte derecha. Si eso no se cumple, vuelvo a aplicar una fórmula así, en donde evalúo si I10 es mayor a J10, y en este caso sí, como podemos ver, 55.885 es mayor a 30.659, entonces me va a devolver un valor en cadena de texto que dice activo por impuesto diferido. Si no se llegara a cumplir tanto el primer argumento lógico como el segundo argumento lógico, entonces he planteado una tercera fórmula que está concatenada o que está más bien anidada con la fórmula sí. Perdón, con la fórmula O. Y en donde evalúo si O I10 es igual a J10 y I10 es igual a vacío o J10 es igual a vacío.
Si alguno de estos parámetros se cumple, entonces me va a retornar una cadena de texto de no genera diferencia temporaria. Si no se llegara a cumplir ninguno de las condicionantes antes dichas, pues me va a devolver un valor de vacío. Bien amigos, espero que este ejemplo lo puedan ver con más tranquilidad en sus computadores. Lo voy a compartir, también voy a compartir las láminas en PowerPoint. Espero que les sea útil, que lo puedan poner en práctica. Si saben de alguien que necesita conocer más sobre las bondades de Excel, aquí está el grupo. Lo pueden recomendar. Estoy a las órdenes. Muchas gracias por su tiempo y nos veremos en una próxima entrega. En una próxima entrega, más bien en un próximo video, pues en el que abordaremos otra fórmula. Les recomiendo que no se lo pierdan. Este tipo de videos seguro les va a interesar y seguro les ayudará en su diario laboral. Que tengan un buen día. Hasta luego. Saludos y muchos éxitos.